buenas noches, amigos de esta misma semana. Buenas noches, Diana. Muy buenas noches a todos. En el programa de hoy, por supuesto, tenemos que hablar sobre el enfrentamiento entre el leonelismo y el danilismo después de que ya fue definido el precandidato que será apoyado por la facción de Danilo Medina. Una semana calientísima. Bueno, de todo en ese ámbito. Tenemos que hablar sobre el gabinete entero, prácticamente en campaña. Tenemos que hablar sobre la reacción de Leonel Fernández y también sobre las reacciones de algunos de los otros precandidatos del danilismo que también participaron en la contienda. La semana también el caso de la Odebrecht, que comenzó el juicio de fondo, pero sin mucha panorámica de que eso va a llegar a algo, porque es un expediente hecho para que se caiga. También vamos a hablar sobre la situación de falta de energía eléctrica y de agua potable que está atravesando el país, no solo el Gran Santo Domingo, en el país completo. Así es. Figúrense ustedes, a Punta Catalina no se le ve ni la puntica ya. No hay luz. Vamos a hacer una pausa y regresamos con esos temas. Esta misma semana. Bueno, señores, los servicios públicos entrando en crisis otra vez. A pesar del dineral que se ha gastado en hacer la planta Punta Catalina y en lo que se robaron haciéndola, ¿verdad? Porque eso comenzó contratado por 1.995 millones de dólares y ya anda por 3.000 y no se sabe en cuánto va a terminar con toda la corrupción que hubo en el medio. Y no tenemos luz. Apagones hasta de 16 horas. Hay mucha gente con el grito en el cielo. Inexplicable, porque se suponía que Punta Catalina iba a resolver ese problema. No se suponía. La vendieron como la panacea. No se suponía, es que tenía fecha para comenzar a operar. Hace 2 años. Sí. Tenía que haber estado lista en el 2017 y nada más han puesto en funcionamiento una de las 2 plantas y nunca su capacidad completa. Pero además el contrato tiene penalidades. Creo que son $220,000 por día que se atrase, por cada día que se atrase. ¿Tú has oído hablar de que le están cobrando algo a la Odebrecht? No, Odebrecht nos está cobrando a nosotros en un arbitraje internacional 700 millones de dólares. Y la explicación es simple. La Odebrecht le sabe demasiadas cosas al gobierno dominicano. Y el gobierno dominicano ha hecho todas las maromas posibles para no investigar ni siquiera lo que pasó ahí. Y entonces la Odebrecht sabe. Óyeme, y mientras ya se pagó todo lo que se presupuestó y mucho más, todavía Odebrecht no entrega las plantas y el consorcio que las están construyendo no entrega las plantas. Y mientras tanto, apagones kilométricos en el interior del país y en los barrios también del Gran Santo Domingo. Y hay un detallito. Los que pagaron los sobornos por Odebrecht, empresa que confesó que los pagó, ¿verdad? Por ejemplo, los que pagaron los sobornos en Colombia fueron a Colombia y dijeron a quiénes le dieron el dinero. Los de Perú fueron a Perú y le dijeron, no fueron a Perú. Los fiscales de esos países. Perú tiene fiscales que están permanentemente en Brasil investigando. Y los que pagaron los sobornos, con mucho gusto le dijeron, sí, yo le di tanto a fulano, porque a Mengano, en Perú, igual que aquí, es el caso más grande de corrupción de su historia. Lo que pasa es que allá le dan esa importancia y aquí no. Exactamente. Aquí quieren tapar el sol con un dedo. Entonces, claro. Punta Catalina, que según la investigación que hizo el consorcio de periodistas de investigación, representado aquí por Alicia Ortega, solo para Punta Catalina aparecen saliendo pagos del departamento de los sobornos de Odebrecht por 39 millones de dólares. Pero aquí, a la Procuraduría... Pero el caso de Odebrecht... No le gustó eso, no quiso investigarlo, dejaron a la obra fuera... Después de que la habían incluido en un principio y después la sacaron. Ese caso lo vamos a tratar en el siguiente segmento, pero el caso es que no hay luz y hay protestas por todas partes. Vamos a ver. El problema energético sigue amenazando la actividad turística y comercial en Samaná. Y hay zonas como la zona de Juana Vicenta que tienen prácticamente 2 años sin ningún tipo de energía eléctrica, lo cual es sumamente preocupante porque eso va a alterar contra la estabilidad económica y contra la afluencia de turistas a la provincia de Samaná. 2 horas y media de luz. Ahorita la mandan a las 8 de la noche y ya a las 10 de la noche no hay luz. Recientemente las protestas violentas y fuera de control han producido daños incalculables en la industria turística
que pudieran generar ciertas pérdidas, razón que debe motivar a una acción oficial. Pero yo más bien pienso y reitero que es una forma de protesta, de rechazo a las autoridades que realmente nos están dirigiendo en nuestra provincia, y creo que ha sido el escenario para poder montar ese tipo de reclamo. Comunidades como Aguabuena, Mango Freco, Punta Gorda, Tezón, Las Garitas, Juana Vicenta y otras padecen en carne viva la falta de energía eléctrica. Lo que nos está faltando a la comunidad de Punta Gorda ahora mismo es que aquí hay muchos negociantes que no tienen luz para proteger su alimento, su embutido y nada por el estilo, y queremos que nos manden, no, ahora no son 8 ni 10, queremos 24 horas. Es una comunidad que paga su luz siempre a tiempo y no nos cumplen con el horario de luz que nos exigen. Y estamos ante una gran problemática y ello ha conllevado a que la sociedad de la otra banda se despierte. Nosotros vivimos en una sociedad en donde tenemos que arrebatar los derechos fundamentales. Hay que demostrarnos a nosotros, Claro. que usted pelee por nosotros, Y vamos a porque votar por estamos huérfanos de autoridades. Vamos a votar por Nosotros estamos huérfanos y creímos que usted, como gobernador de la Altagracia, puede dar la cara por nosotros y ayudarnos. O de lo contrario, Seguimos con la huelga. nos verán de nuevo en la calle, porque ya basta. Para algunas de estas protestas hay motivo de sobra, pero no razón. Y me explico. ¿Cómo es posible que aceptemos los dominicanos que haya personas que defendiendo su derecho pisoteen el derecho del otro? Sí, te refieres a las protestas violentas. Por ejemplo, en Higüey, Ujú. en Higüey, cerraron una vía, una carretera, la gente que iba para su trabajo, la gente que iba a ver un médico, la gente que estaba haciendo uso del sagrado derecho al libre tránsito, que es uno de los derechos fundamentales en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, yo no tengo luz, usted no pasa por aquí. Pero yo soy que te estoy dando apagones, carajo. Sí, claro, pero pusimos estos 3 cortes, uno en Samaná, uno en Higüey y otro en Moca, para que se vea lo distante que son estos Sí. lugares y cómo están enfrentando el mismo problema. Hay un problema nacional con la energía eléctrica en este momento y no hay una explicación de parte de las autoridades de por qué. ¿Por qué? ¿Por Exactamente. qué? ¿Por qué no hay luz? ¿Por qué? Y particularmente en la capital, entonces no hay agua. Eso sí tiene una explicación. No. Bueno, sí y no. Sí es y parcial. no. Exacto. Porque sí es verdad que ahora hay sequía. Exacto, Pero estamos hay otra, en sequía. Pero hay otra verdad, y es que en la capital hay escasez de agua desde mucho antes de comenzar la sequía. Entonces, el director de la CAS, que por cierto, en campaña en la calle, Ujú. a favor del precandidato Gonzalo Castillo, Montaz, el ingeniero Montaz, Alejandro Montaz. anda haciendo campaña y diciendo que el problema es la sequía, que si no llueve no hay agua. El sistema mejoró parcialmente, mejoró muy poco, pero realmente en este momento nuestro caudal está en 350 millones de galones diarios. Todavía tenemos la crisis del agua provocada por la sequía y todo eso se va a resolver inmediatamente llueva. El problema es que no podemos suministrar lo que no tenemos. Tenemos que suministrar lo que tenemos y hacerlo bien, y hacerlo racionalmente para que todo el mundo reciba el agua para las necesidades del hogar y las necesidades en términos generales que el agua provoca y que no tenemos. Y resulta que aquí no hay agua desde mucho antes de la sequía, aquí en la capital. Bueno, nosotros no pudiéramos hablar ninguna mentira en este tema, puesto que nos está oyendo la capital entera. En Villamella saben que tienen agua unas cuantas horas a la semana, por ejemplo, una de las zonas más pobladas de la capital. En los Guaricanos no hay ni siquiera tubería. Los Guaricanos es un barrio donde viven miles y miles de familias donde no hay acueducto. Y entonces no quieren decir que el problema es porque hay sequía ahora, no. La sequía lo agudiza. Mira, por ejemplo, lo que está sucediendo en el sector de los Alcarrizos, donde los comunitarios salieron a protestar y la explicación que da entonces Luis Salcedo, el director de operaciones de la CAS.
barrio Landia del municipio Los Alcarrizos es uno de los sectores afectados por la sequía, situación que provocó que esta mañana salieran a las calles a protestar. Manifestaron que deben comprar tanques, botellones y camiones de agua para poder realizar sus quehaceres, estos últimos con precios entre 1.200 y 2.000 pesos. Comprando agua y la gente adivinando los tanques con galoncitos atrás de agua, que yo no hay agua. A que se baña, hay que echarle en una ponchera para poderse echar al baño. Ya no se puede limpiar como se limpiaba antes, estamos suficientemente full de polvo. Tenemos 2 o 3 muchachos y estamos pasando la 1001. Aunque se han producido ligeros incrementos en los niveles de las presas, se requieren lluvias de mayor intensidad y duración para poder contrarrestar los efectos de la grave sequía que incide en el país desde octubre del 2018, según las autoridades de la CAS. Aunque hemos tenido esa mejoría, tenemos que seguir observando el comportamiento de las lluvias, porque puede ser que sean lluvias puntuales y producto de que tenemos una sequía tan prolongada, el nivel de infiltración que se registra en los suelos es bien alta. El director de operaciones de la institución explicó que la producción de agua normal es de 420 millones de galones diarios y que actualmente solo se producen 351 millones. Con relación al día de ayer, la presa de Valdesia aumentó 1 centímetro y la presa de Higüey aumentó 53 centímetros. Con varias presas operando al 30 y 40% de su capacidad, la prioridad del agua es para consumo humano, llegando a requerir unos 125 camiones de agua para continuar con el suministro. Vamos entonces a hacer una pausa y regresamos con el juicio de Odebrecht, juicio de fondo que comenzó el jueves. Esta misma semana. Esta semana inició el juicio de fondo en la Suprema Corte de Justicia del caso Odebrecht, que está siendo conocido por el Pleno precisamente de la Suprema Corte de Justicia por un asunto de jurisdicción. Como hay un legislador entre los imputados, que es Tommy Galán, entonces lo conoce esa instancia. No hay otra instancia más alta que esa, o sea que lo que se determine en este juicio ya es definitivo, no puede ser apelado. Y desde antes de que iniciara el proceso, pues ya empezaron los pronunciamientos de la defensa de algunos de los imputados. Incluso Ángel Rondón esta misma semana estuvo dando varias entrevistas, haciendo una serie de señalamientos que uno hasta tiene que decir, es verdad. Por ejemplo, él dijo, si yo soy el sobornador, ¿dónde están los sobornados? Y él sabe lo que está planteando con eso. Él está aprovechando que el Ministerio Público se lo puso fácil. ¿Cuál es el kit del asunto? En ese juicio solamente quedan los que tuvieron que ver con obras de Odebrecht en el gobierno de Hipólito Mejía y con obras de Odebrecht en el gobierno de Leonel Fernández. El Ministerio Público no investigó ninguna de las obras hecha por Odebrecht en el gobierno en los gobiernos de Hipólito Mejía. De Danilo Medina. Perdón, de Danilo Medina. Ni una sola. Comenzando por Punta Catalina. ¿Y qué sucede con eso? Lo primero es que esto garantiza impunidad, al menos por ahora. Y esa impunidad le permite a algunos de los involucrados ser hasta precandidatos. ¿Por qué? Sencillamente ellos no están en el juicio que comenzó el jueves simplemente porque la Procuraduría ni quiere ni puede investigar para que no resulte su propio gobierno hasta la frente del lodo de corrupción. Entonces, eso hace el expediente débil, mostrenco, cojo, pero lo hace calimocho, débil, incompleto y torcido. Todo eso lo tiene el lo expediente. hace débil incluso para los que están acusados en ese expediente. Vamos a ver las opiniones de Miguel Valerio, abogado de Víctor Díaz Rúa, y de Carlos Salcedo, abogado de Andrés Bautista. Bueno, es que el expediente está mal instrumentado, lo hemos dicho varias veces. Nosotros entendemos de que ese expediente no va a prosperar, pero todo dependerá de la voluntad de la Suprema Corte de Justicia de decidir conforme al derecho. Se van a leer la acusación, ver la posición de las defensas de cada uno de los imputados
y luego se procederá a la incorporación probatoria, el análisis de esas pruebas, que es lo fundamental. Y tú recuerdas en aquella audiencia donde se estaba conociendo la variación de medida de coerción de los imputados, cuando todavía eran 13 o 14, que Miriam Germán le hizo el señalamiento al Ministerio Público, siendo ella presidenta de esa sala penal, le hizo el señalamiento al Ministerio Público de que con ese expediente eso se iba a caer. Y le hicieron una sucieza para sacarla de la Suprema Corte de Justicia. Y después de ahí, ¿qué pasó? Que tuvieron que sacar a más de la mitad de los imputados del expediente y terminaron quedando los que están hoy. Entonces, lo que dice Ángel Rondón está hasta aquí porque ese fue el que pagó los sobornos. Él alega que los 92 millones de sobornos que la Odebrecht admite, confiesa que dio para sobornar y conseguir las obras en la República Dominicana, él dice que esos son sus honorarios. Sí, el problema es que Odebrecht confesó que fue para soborno. La empresa para la cual él trabajaba. Pero ¿a dónde que está el asunto? Es que el expediente no se sostiene justamente por las ausencias que hay. Y él hace una pregunta que... Sí, que es válida completamente. Que si no fuera porque la Procuraduría hizo un expediente para la impunidad, sería un argumento ridículo. Pero en este caso no lo es, porque cuando Ángel Rondón dice... A mí me acusan de sobornar. ¿Y dónde están los sobornados? Pues es verdad, ¿dónde están? Lo que pasa es que la Procuraduría General de la República no podía someter a los sobornados. ¿Por qué? Porque esos son la gente de su partido y de su gobierno. Claro. Y se les derrumba el gobierno. Si aquí dicen todo lo que cogieron los sobornos, es más, no tienen que esperar ni que lo tumben. Tienen que coger cada uno un bultico y irse de aquí. Entonces, ¿cuáles son los sobornados? Bueno, ¿cómo se aprobaron las obras? Primero se majaretean en los ministerios y luego se aprueban en el Congreso. ¿Y cuántos levantaron la mano? 3, 1, 0. Bueno, pues mira, a propósito de eso... ¿O fue con mayoría que se aprobaron? A propósito de eso, hay una gran cantidad de citados como testigos a descargo, sobre todo la defensa de Ángel Rondón, que citó a casi 30 diputados como testigos a descargo, pero los testigos eran cientos. Y eso lo que augura es que esto va a ser un proceso muy largo. Sí. Este juicio no va a ser un juicio de 1 o 2 meses, esto se va a extender bastante en la Suprema Corte de Justicia, es lo que dicen los abogados penalistas, expertos, dicen, esto va a ser un proceso de muchos meses. De muchos meses porque primero son varios imputados, cada imputado tiene una lista kilométrica de testigos. Sí. Y además está la supuesta 1.700 pruebas que tiene el Ministerio Público que tiene que mostrar y demostrar ante el tribunal. El Ministerio Público, el procurador dice que tiene 1.700 pruebas, pero no quiso auditar las obras para averiguar cuánto se robó la Odebrecht, por lo cual pagó los sobornos. Tampoco citó los testigos brasileños. No, que no lo citó, ni siquiera fue a interrogarlo cuando el juez Francisco Ortega le dio permiso. Sí. Sí, porque una cosa es que vinieran aquí y comparecieran ante el tribunal, lo cual se podía hacer, o que los entrevistaran. Se podía hacer también por videoconferencia, eso se podía hacer también. Eso no es nuevo, señores. No, eso se ha hecho ya en muchísimos juicios en la República Dominicana. Pero él tenía la posibilidad, porque el juez se lo autorizó, de ir allá y hacer un interrogatorio allá, y tampoco lo hizo. Bueno, ahorita mencionamos que la Fiscalía General de Perú tiene a varios fiscales peruanos permanentemente en Brasil haciendo investigaciones, porque obviamente que al Ministerio Público de Brasil no le interesa cuánto dieron aquí de soborno, le interesan las leyes que violaron en Brasil. Ahora, la justicia brasileña ha colaborado con la justicia de los demás países que han querido ir a Brasil a investigar y se ha permitido, por ejemplo, que los fiscales peruanos interrogaran a Marcelo Odebrecht. Claro. Es decir, ellos no tienen problema. Y a Marco Vasconcelos Cruz. Exacto. Pero el Ministerio Público Dominicano no quiere eso, porque ¿qué le va a decir Marcelo Odebrecht si yo le mandé a dar tanto a fulano, tanto a Megano, a sultano, y por ahí mismo, como dije ahorita, tiene que coger un bultico y irse del palacio? Bueno, en una de las entrevistas que dio Ángel Rondón esta semana, justamente le cuestionaron
que si él sabía quiénes eran las personas que aparecen en la investigación que hizo el consorcio de periodistas de investigación con codenomes o sobrenombres, recibiendo pagos desde el Departamento de los Sobornos para obras en las cuales él fue el representante comercial de Odebrecht. Y él dice que eso hay que preguntárselo a Marco Vasconcelos Cruz. Pero entonces le pregunta a la diputada Farideh Raful, porque eso fue en El Sol de la Mañana, pero desde una de sus empresas, porque Lashan Corp, que está en el expediente, es una de las empresas de Ángel Rondón, aparecen pagos, saliendo pagos hacia esos codenomes que están en esa base de datos. Por ejemplo, hay un pago de $800,000. ¿A quién fue que usted le hizo ese pago de $800,000? Yo no sé, pregúntenle a Marco Vasconcelos Cruz. Él era que me decía que hiciera esa transferencia y yo la hacía. O sea, también hay algunos argumentos que son muy flojos, pero ¿cuál es la respuesta de él? Vayan y pregúntenle a Marco Vasconcelos Cruz. ¿Qué le que sabe? A quien debió preguntarle el procurador. Claro. Entonces, ese expediente no va para ningún lado porque el Ministerio Público es cómplice. Simple y sencillamente. Y lo que se persigue es que no se sepa nada y todo se va a caer. Claro, y otra de los argumentos de la barra de la defensa de los imputados es gran parte del peso de la acusación del Ministerio Público está basado en las delaciones premiadas que hicieron los ejecutivos de Odebrecht en Brasil, donde no se le preguntó nada que nos interesara a nosotros, sino lo que le quisieron preguntar allá en Brasil. Pero bueno, está basado en eso. Y resulta que ellos dicen, bueno, y si yo digo que eso es mentira, yo quiero preguntarle a los ejecutivos de Odebrecht, tener la posibilidad en un tribunal de cuestionar. Claro. Y eso es parte de mi derecho a la defensa. ¿Qué van a plantear los jueces en torno a eso? Eso solamente lo puede decir un acusado que sabe que a los acusadores no les interesa traer testigos. No. ¿Por qué? Porque lo normal sería, usted quiere que vengan, así como no vengan. Y cuando él diga, eso es mentira, ese brasileño que le dio los 4 le decía, en tal fecha yo le di a usted tanto. Sí, una transferencia a través del banco tal, de la cuenta tal. Punto. Sí. Pero nada de eso existe, porque lo que no existe aquí es justicia. Eso es todo. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar ya del enfrentamiento entre el danilismo y el leonelismo después de que Gonzalo Castillo fuera designado como el candidato de Danilo. Ya volvemos. Esta misma semana. Esta misma semana. Bueno, esta semana se ha calentado en la política porque se acercan las primarias del 6 de octubre y ya el danilismo tiene candidato. Muy temprano advertimos que esa tendencia, ese grupo, ese bloque que se presentaba como bastante cohesionado, se iba a resquebrajar. Y lo señalamos por una cuestión muy sencilla. Era evidente el favoritismo del presidente Danilo Medina hacia Gonzalo Castillo, ministro de Obras Públicas. Expresado en un despliegue de recursos que no se había visto en la historia de este país para un precandidato. Exactamente. Entonces, no, él sale en la sopa. Donde sea, en todas partes. Óyeme, se ha llegado a colmo que hay gente que teme cuando va al baño que en el rollo te la cara, porque es en todas partes. Sí, la verdad. Entonces, pero no solamente por la cantidad de recursos, porque tú puedes pensar, pero esos recursos pueden ser de él, porque él tuvo 6 obras de Odebrecht que tampoco se pueden investigar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Recordemos una denuncia que hizo Carlos Amarante Baret, que fue lo que argumentó para retirarse de esa contienda, y es que Gonzalo Castillo, ministro de Obras Públicas, estaba consiguiendo apoyo de los líderes municipales en todo el país del PLD, que son los síndicos, porque les hacía un canje, respaldo a cambio de pavimentar las calles para tener al electorado contento y que lo reeligieran a los alcaldes, ¿verdad? Figúrate tú, entonces, todos se quieren reelegir, eso es un gran incentivo. Entonces resulta que él renunció, pero Danilo no lo sustituyó. Duró un mes sin cabeza el ministerio. Y cuando lo sustituyó le puso uno de su equipo. ¿Qué significó eso?
que siguió funcionando en obras públicas el equipo de Gonzalo Castillo. Claro, y sigue todavía ahora. Y por lo tanto, lo que denunció Amarante Barret, entonces seguía igual. Sí. Seguía igual. También lo criticó Participación Ciudadana en un documento en el que denunciaba que mantener el ministerio sin cabeza durante tanto tiempo se prestaba precisamente a eso, a la denuncia de Amarante Barret, pero no fue el único. Reinaldo Pared también en su renuncia dijo que lo hacía por la evidente inclinación que había hacia uno de los candidatos. Incluso llegó a decir que estuvo montando su candidatura desde hacía más de un año sobre el ministerio que dirigía. Sí, no, desde hacía 5 años. Ah, es verdad, perdón, sí. Desde hace 5 años. Exactamente. Entonces, bueno, obviamente advertimos hace mucho tiempo que si ganaba Gonzalo Castillo con el respaldo del presidente, entonces los otros no iban a quedar conformes. Algunos han quedado conformes, pero otros no. Al extremo de que Reinaldo Pared se abstiene de participar, no le ha dado su respaldo a Gonzalo Castillo, pero mucho más lejos se fue en el sentido de que su esposa anunció públicamente que se integra a la campaña de Leonel Fernández. Y dijo, mi esposa y mi equipo de redes sociales. Sí, a trabajar por la candidatura de Leonel Fernández. No olvidemos que recientemente, cuando Leonel llevó gente por fuera al Congreso para presionar por el asunto de la modificación de la Constitución, a la que se oponía todo el país, Reinaldo Pared le dio un boche público a Leonel Fernández. Sin embargo, ahora su esposa se fue a trabajar con Leonel Fernández y Leonel Fernández no solamente le dio la bienvenida a la señora González de Pared, sino que además felicitó a Reinaldo Pared. Por su dignidad. Por su sentido de la dignidad. Por su dignidad, sí, así fue. Pero bueno, así andan las cosas todavía en el enfrentamiento entre ambos bandos. Esta semana hubo un acto donde miembros del comité político, la mayoría de los miembros del comité político, anunciaron su respaldo a la candidatura de Gonzalo Castillo. Vamos a ver. Tal cual se acordó, Gonzalo Castillo recibirá todo el respaldo del sector danilista dentro del Partido de la Liberación Dominicana tras ser elegido mediante la aplicación de 4 encuestas de las que no se ofrecieron ningún dato o información técnica de su aplicación. Solo se dijo que se usaron 4 variables. Estos miembros del comité político del PLD, más otro que presentó excusa por cuestiones de salud, respaldaron las aspiraciones del exministro de Obras Públicas y Comunicaciones de cara a las primarias abiertas del partido el 6 de octubre, donde tendrá que enfrentar al expresidente Leonel Fernández. El compañero Leonel gobernó ya 3 periodos. Si yo fuera norteamericano dijera too much, es decir, ya es mucho. Lo hizo bien, felizmente, para nuestro propio partido. El presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo hablaba en representación de la mayoría de los miembros del máximo organismo del partido oficialista, quien con hasta chistes respondía a preguntas. Porque cuando Danilo habló de sangre nueva, hubo gente que pensó en un hombre joven, una mujer joven. No, lo que quería decir era uno de los que no hemos gobernado. Ya hay 2 que hemos gobernado, démosles el paso ahora a un tercero. En toda su carrera política, esta es la primera vez que el también empresario Gonzalo Castillo aspira a un cargo de elección popular, quien reiteró que su pre-campaña se caracterizará por el respeto a sus compañeros y la oposición. Para seguir elaborando, construyendo un mejor país, una mejor República Dominicana, como lo viene haciendo nuestro presidente Danilo Medina. Bueno, al ahora precandidato danilista Gonzalo Castillo, le han hecho preguntas que él ha tenido dificultades en responder. Y una de ellas fue que cómo era que él seguía en la nómina con su sueldo de 300,000 pesos de obras públicas. Para él no es nada eso, pero sigue en la nómina. Se hacía un mes que había renunciado. Un mes después de haber renunciado.
Y él no quiso, eso no lo respondió. Que el exministro de Economía, Planificación y Desarrollo dijo, miren, nosotros salimos del gobierno el mismo día por diferentes motivos. Porque el de Economía, Planificación y Desarrollo fue porque dijo que no apoyaba una reforma para la Claro, y dijo, y a mí me sacaron de la nómina al otro día. Y dijo, y al otro día ya yo no estaba en la nómina. Pero Gonzalo Castillo un mes después sí sigue en la nómina. Eso Gonzalo Castillo no lo quiso responder. También le preguntaron que había aumentado en ese mes que hacía que él había renunciado la nómina de obras públicas y el presupuesto de obras públicas. Ahí hubo una confusión. Algunas personas dijeron que 8 millones de pesos más en un mes, eso no es tanto. Pero lo que dijeron otros fue que hay en ese mes agregaron a la nómina de obras públicas 8,000 nuevos empleos. Esa es la denuncia. Y entonces él dijo que hubo un aumento salarial que no tenía nada que ver con esto. Una cantidad enorme de gente que le han agregado con el equipo de Gonzalo Castillo ahí. Ya usted sabe si será para bachear carreteras que están. Sí, o mira, será para hacer campaña. Él ha evadido varias preguntas en esta semana, porque también en una entrevista le preguntaron sobre el hecho de que una estructura como la de César el Abusador pudiera estar operando en República Dominicana durante 20 años y que la población sabe que eso no puede orquestarse y funcionar de esa manera sin apoyo de autoridades y del Estado y de funcionarios y demás, ¿verdad? Y le preguntaron que qué pensaba él de eso. Y él dijo que había que preguntarle al director del DNI. Sí, Entonces, pero lo que se quiere saber es cuál es su opinión, la suya, porque para eso se lo están preguntando. ¿Usted quiere gobernar? Usted quiere ser presidente, o sea, responda. María Elena Núñez le preguntó en El Sol de la Mañana su posición sobre el aborto. Sí, las 3 causales. Y entonces respondió con este simplismo que cuando él sea presidente, él va a sentar a las partes. Él va a buscar un acuerdo entre las partes. Un acuerdo, es decir, o que la iglesia va a aceptar el aborto o que los defensores de las 3 causales van a aceptar lo que dice la iglesia. Pero otra vez, lo que le están preguntando es qué piensa él. Él, la opinión de él. Exactamente, o sea, qué es lo que en su cerebro él concibe sobre ese tema. Entonces, si bien es cierto que él evidentemente no tiene opiniones ni discursos, el doctor Leonel Fernández, que se lo comería vivo, pienso yo, si hiciera un debate, pero el mismo doctor Leonel Fernández no está dando discursos. Él nada más repite que él va a ganar. Eso es lo único que él dice. Bueno, porque es que él se quedó también sin discurso, porque todo este tiempo su discurso fue la defensa de la Constitución, y ya después que Danilo anunció que no iba, pues entonces ya se quedó sin discurso. La misma que él pisoteó. Sí, entonces se quedó sin discurso. Y que la ha pisoteado Danilo también. Pero mira, por ejemplo, la reacción de Leonel Fernández ante el apoyo que le dieron una veintena de senadores a Gonzalo Castillo. Aparentemente a Fernández no les preocupó el respaldo que ofrecieron hoy 22 senadores a Gonzalo Castillo, ya que al preguntarle por dicho respaldo, el León se mostró confiado y señaló que frente a la fuerza de la mayoría, nadie puede. 22 senadores pasan hoy. Frente a la fuerza del pueblo no hay nada, eso es una fuerza invencible. Lo que sea, es el pueblo dominicano que se ha volcado en defensa de esta candidatura. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado con las víctimas del apoyo a Gonzalo Castillo? Amarante Barret se retiró, denunció, pero después le dijo a alguna de su gente que trabaje por Gonzalo Castillo. Reinaldo Pared no se le ha quitado el truño, ¿verdad? Y su esposa pasó a formar parte de la estructura de Leonel Fernández. Francisco Domínguez Brito no ha dicho esta boca es mía. Bueno, él dijo que aceptaba los resultados, pero no ha dicho si va a apoyar a Gonzalo Castillo. No lo ha dicho. Andrés Navarro. Y a Leonel tampoco. Pero Andrés Navarro, Temístocles Montaz y Radamés Segura sí están trabajando por la candidatura de Gonzalo Castillo. Sí, de hecho hubo un acto esta semana para endosar ese apoyo de esos antiguos precandidatos a Gonzalo Castillo. Lo cierto es que queda poco tiempo. Sí. Entonces,
Sí, pero lo más sorprendente, porque bueno, ellos habían hecho un acuerdo de que Sí. el que saliera arriba iba a recibir el apoyo de los otros. Entonces, digamos que en cierta forma esos precandidatos están cumpliendo con lo que habían acordado. Pero es que esta semana hubo un anuncio de apoyo a Gonzalo Castillo y de integración a la campaña, Sí. dividiendo por territorios el país y provincias y municipios, donde se designaron quienes van a ser la cabeza de la campaña en cada uno de esos lugares. Los coordinadores. Y ahí está prácticamente el gobierno entero. El gobierno. Son 15 ministros. El gabinete. 15, nada más quedaron fuera 4 ministros, de los cuales 2 son el canciller y la ministra de la Mujer, que son del PRD. Y Montalvo. Y Montalvo también. Que tampoco se integra a la son, campaña. que son del PLD y que no se integran, solo quedaron fuera Montalvo, Isa Conde y Alejandrina Germán. Nada más. Después, Alejandrina todos de la los Comisión otros. Electoral y además es leonelista. Isa Conde Había expresado su rechazo a la reelección. a la reforma constitucional. Sí. Y Montalvo, un hombre que nunca ha hecho campaña, creo yo. No, él es más de la sociedad civil que del PLD. Entonces, ¿quiénes están ahí, señores? Bueno, ya no nos vamos a poner a dar la lista, todos los ministros. Todos. Pero, ¿qué el ministro de Turismo, el ministro administrativo de la Presidencia, el ministro de Medio Ambiente, Oye, el ministro de la Juventud, el de director Interior y Impuestos Policía. Internos, el director de ¿cómo se llama? De la Contraloría. El ministro de Administración Pública, el ministro de Educación. El de Agricultura. El de Agricultura. Entonces, ¿qué significa eso en la práctica? Esos son los funcionarios que disponen de recursos, que tienen presupuesto para resolver muchísimas cosas. En la acepción del verbo resolver que tenemos los dominicanos, que esos son los que resuelven y van a la calle a hacer campaña. Las primarias son abiertas, pueden votar los que no sean miembros del partido. Y esa gente anda en la calle con recursos en las manos. ¿Y qué pasa además con todos los empleados públicos de los ministerios, direcciones, instituciones que dirigen todas esas personas que ahora están integradas a la campaña? Lo cual es ilegal. Sí, de Gonzalo Castillo. Lo cual es ilegal. Pero mira, los funcionarios públicos no pueden estar haciendo campaña. Justamente la diputada Gloria Reyes publicó en su cuenta del PRM, sí, en su cuenta de Twitter, el artículo de la Ley de Función Pública que habla sobre eso, sobre las prohibiciones, que es la Ley 4108. Y entre las prohibiciones que tienen los funcionarios públicos está en el acápite 13 lo siguiente: servir a intereses de partidos en el ejercicio de sus funciones. Oiga eso. Y en consecuencia, organizar o dirigir demostraciones, pronunciar discursos partidistas, distribuir propaganda de carácter político. Todo lo que van a hacer. O solicitar fondos para los mismos fines, así como utilizar con este objetivo los bienes y fondos de las instituciones. Pero entonces la diputada Gloria Reyes, que es muy activa y muy perspicaz, es decir, como que está en su asunto, como diputada de la oposición, lo que debe llevar una instancia o llevarla a su partido, pues, a la Junta Central Electoral. Mire la ley prohíbe. y mire lo que ellos mismos están publicando, que toda esta gente está tirado a la calle haciendo campaña. Y no, óyeme, y no es que simpatiza, porque tú no puedes, por simpatizar nadie viola la ley. No, es que los están designando. Fulano es el que dirige en tal provincia, fulano es el que dirige en tal otra, fulano en tal municipio, fulano en tal sitio. O sea, es una labor de organización que les están dando dentro de la campaña de Gonzalo Castillo. Entonces, de todo esto, habrá un ganador y un perdedor. Ahora, es seguro que habrá un gran perdedor, porque el que pierda va a perder de mala manera. Y explico por qué. Si Leonel Fernández pierde, le pueden preparar su nicho político. Sí, claro, ya. Cuando hablo de nicho, ahí, me refiero a cementerio. Sí, con mortaja y todo ya. Porque si Leonel Fernández, que ha sido presidente 3 veces y es el presidente del partido, pierde de uno que lo sumaron a última hora, por más recursos que le hayan puesto, ¿usted se imagina a Leonel Fernández perder de Gonzalo Castillo? Que no es capaz de articular un pensamiento político y expresarlo. Que pierda. Mira, Requiescat in paz, amén. Y si es Gonzalo, bueno, si es Gonzalo, pierde Danilo. Si es Gonzalo, el que pierde es Danilo. Claro. Y perdería de mala manera también. Porque si no pudo
llevar con el todos los despliegue de recursos, sí. recursos que nunca vistos, entonces queda muy mal también. Claro, pero fíjate que esta semana se reunió Leonel Fernández con el Pleno de la Junta Central Electoral y en esa reunión ellos solicitaron que Leonel Fernández tuviera sus propios delegados. ¿Dónde fue la reunión? En Funglode. En Funglode. El PRM se quejó de eso, con se razón, quejó, con razón. Y fueron convocados a la Junta y dijeron que no van. Porque Sí. la Junta no convocó a Leonel Fernández para que fuera a la Junta, sino que la Junta fue donde estaba Leonel El Fernández. Pleno. ¿El Pleno? El Pleno. Pero se estarán volviendo locos. Tendrán que explicarlo Es decir, ellos eso. la Junta se tiene que acabar de autoconvencer de que ellos son la autoridad. Pero estoy haciendo el señalamiento para que se vea el nivel de división que hay dentro del PLD. Son los partidos. O sea, el partido como organismo es el que decide quiénes son los delegados técnicos ante la Junta Central Electoral. Sí, Leonel pero Fernández... él es presidente del partido. Sí, pero él quiere delegados que sean de él, lo suyo, no solamente lo del partido, no, lo suyo de él. Pero para las primarias Sí, dentro del partido. para la primaria, para la primaria. Sí, claro. Pero yo creo que tiene derecho a eso. Pero imagínate que todos los precandidatos que van a participar en la primaria le digan a la Junta que ellos quieren tener su delegado técnico ante la Junta Central Electoral. Tendrán que alquilar... Algunos de los participantes no tienen gente suficiente para tener un delegado. Pero tendrán que alquilar el Palacio Olímpico, el Estadio Olímpico, para que entre ahí el Pleno de la Junta con todos los delegados. Bueno, esta semana, finalmente, el lunes, específicamente tuvimos en el programa El Día a un importante danilista que respaldaba las aspiraciones de Reinaldo Paredes. Estoy hablando de Charlie Mariotti, senador de Monteplata. Charlie en la conversación citó a un personaje popular ya desaparecido de su pueblo, de Monteplata, que según él, ese personaje decía que la vida más o menos es como la calle que está en una cuesta, que él dice que las subidas son bajas y las bajas son subidas. Y es verdad. Y eso es muy inteligente, Claro. y muy pintoresco al mismo tiempo. Claro. Es decir, por la misma calle que usted sube, usted puede bajar. Ujú. Eso tiene una carga filosófica popular formidable. Me gustó, lo cogí como pie forzado para la décima de hoy. Pero no fuiste tú, fue el Vale Campeche. Le pedí al Vale Campeche Claro, que porque me mandó desde la Loma de la Cacata una décima en idioma cibaeño. Por supuesto. Las subidas son bajas y las bajas son subidas. Pues vamos a la pausa y cuando regresemos, las décimas. Esta misma semana. Esta misma semana. Todo aquel que va a salir debe de tener presente que sea llana o con pendiente, la calle sirve para ir, pero también para venir, man que sea de una vía, porque usted no sabe el día que va a rodar hacia atrás. Las subidas son bajas y las bajas son subidas. El Estado me venció, dijo Danilo en Cuaidao, con el camino cerrado que Leonel se lo trancó. Después se la desquitó, pero ahora no va más. Pues no se postulará y ve claro como hay días que las bajas son subidas y las subidas bajas. Él tenía ese dolor cuando se le abrió el camino y le retregó a Quirino Danilo a su antecesor. César, el abusador, hoy es el plato del día. Y Danilo no confía en lo que Leonel le hará. Las subidas son bajas y las bajas son subidas. Quizá con algún temor, luego decidió Danilo tirar a varios pupilos para apoyar al ganador. Mas su apoyo fue mayor para Gonzalo por Pipá. Y ahora Reinaldo está. ¡Ay, me engañan, madre mía! Si las bajas son subidas, las subidas son bajas. Ten cuidado el secretario Reinaldo, y ya su mujer se fue a apoyar a Leonel y ahora no es necesario andar mandando emisarios, por la mejor ya está allá. Y quizás repetirá con toda la cuerda cogida que las bajas son subidas y las subidas bajas. Hay una sola cuestión en que ellos no cambian nada: en la ruin impunidad y en la mucha corrupción.
va a tener la población que enfrentar la pillería y acabar esta porfía para que no se diga más que la subida es bajar y la bajada son subidas. Gracias por su sintonía. El próximo sábado los esperamos aquí en esta misma semana. Y cuídense de las cuestas. De las cuestas y de las encuestas.